Listo, ya inició la grabación. Adelante, doctor Noé. Gracias, Jessica, qué amable. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo están, compañeras, compañeros? ¿Listos para cerrar el viernes de manera productiva? Hablando de este concepto probatorio en los diversos procedimientos electorales. Habíamos hablado ayer de el procedimiento ordinario sancionador, un poco las reglas estas que parecieran, perdón que se los diga, todo lo que es un tema de procedimiento, pues es reglado, es un tema que puede causar más o menos afección, pero pues son reglas que indiscutiblemente pues tienen que llevarse a cabo y son reglas procesales que, si bien es cierto, todos sabemos que se han ido interpretando o ya de manera más laxa, y ya los requisitos procesales, los presupuestos procesales, pues no son tan rígidos como antes, ¿verdad? Antes, desde luego, que el derecho procesal formaba una auténtica, ¿cómo decirles, no? Pues era un obstáculo para llegar justamente al tema del planteamiento de la petición, ¿no? Entonces, hay muchas de ellas que desde luego siguen siendo vigentes, ¿no? La oportunidad, el nombre y la firma en la demanda, ¿no? Justamente decíamos, y más en consonancia con lo que dice el doctor Flavio Galván, el ofrecimiento y la aportación de pruebas, ¿verdad?, que permitan generar un indicio para que una investigación se pueda llevar. Y eso en materia de procedimientos sancionadores es fundamental, compañeras y compañeros, porque les decíamos ayer, si bien es cierto, no cualquier indicio de prueba es suficiente para poder iniciar una investigación y que la misma pudiera llegar a ser desechada. Incluso veíamos los supuestos en los cuales se pedía a la autoridad que pues recabara determinadas pruebas, y me quedé pensando con eso, Noel, el día de ayer, y es verdad, perdón que lo diga, pero es auténticamente, es una injusticia, porque cuando tú requieres una prueba con una base indiciaria, como por ejemplo lo pudiera ser una foto técnica, perdón, pero a la autoridad pues no le cuesta nada más que hacer un oficio y requerir el sentido de lo que estás pidiendo buscar. Estas explicaciones que les daba yo ayer, y que desde luego no son baladíes y no son, o sea, no son simplistas, de verdad que atienden a una realidad práctica, pues no son de recibo, ¿no? Sobre todo en los litigantes, ¿no? La verdad es que este tipo de fenómenos electorales, de actitudes ilícitas por parte de los diversos actores de la materia electoral, pues es complejo porque no tenemos esa inmediatez con ellos. Está, por ejemplo, el caso de las famosas bardas, de los espectaculares, etcétera, etcétera, que desde luego, pues, son hechos públicos, son hechos notorios, ¿no? O sea, evidentemente están pintadas las bardas, están subidos los espectaculares, no hay ninguna manera, no hay ninguna posibilidad en que la autoridad se niegue a poder certificar el contenido de esos elementos probatorios. Pero hay elementos que tienen que ver con, por ejemplo, disposición o utilización de recursos indebida, pues que únicamente alguien puede decir, bueno, ¿y cómo tuviste la prueba de ese cheque, no? Y aquí entramos al tema de la prueba ilícita, que es un tema que desde luego también es un tema complejo, es un tema que sabemos en términos generales, no me voy a meter mucho en ello porque no es el objetivo de este pedazo, y además está reservado a otros módulos en este sentido. Pero pues sabemos que la prueba ilícita no puede ser utilizada de manera legal en un proceso. Sin embargo, díganme si no aporta algún indicio respecto de determinadas. Por decirles algo, les decía yo, esta prueba de la fotografía del cheque, en el caso de la elección que platicábamos ayer de Nuevo Laredo, pues desde luego que aporta un indicio, un principio de, pues, que le da cierto apoyo a la narración, al relato de la parte que está denunciando, ¿no? Ahora, desde luego, pues son pruebas complejas, son pruebas difíciles, se tienen que perfeccionar, las tiene que pedir la autoridad. Sin embargo, no es de recibo, insisto, la actitud pasiva por parte de la autoridad. Y pues esos son problemas que se tienen que ir resolviendo con el ánimo auténticamente de
esta integralidad, ¿no? Integridad de la que llaman, de la que hablan hoy en día tanto los funcionarios del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral, hablan de esta integridad de los procesos, ¿no? De la actitud diligente, ética por parte de los funcionarios públicos de conducirse conforme a las reglas y conforme a lo que pide pues un estándar natural de cumplimiento de la Constitución y de la ley. Ahora bien, por ello, les vuelvo a decir, y casi siguiendo ello, no se entiende este tipo de negativas de las que platicábamos con Noel, que la autoridad pues no hace realmente la solicitud específica a las autoridades fiscales, bancarias correspondientes. No se corresponde con la actitud auténticamente pues de investigación exhaustiva que llevan a cabo las autoridades que platicábamos ayer, desde luego que era una parte muy importante y que daba explicación a por qué se tardan hoy en día tanto los procesos administrativos, sancionadores electorales, particularmente los especiales, cuando han surgido con la necesidad de una experitez, de una velocidad que permita identificar si hubo una sanción o no en ese sentido. Y platicábamos que en ese contexto lo único que le da realmente un matiz o un tamiz de velocidad y de rapidez y de experitez es la concesión o no de las medidas cautelares que, con base en, desde luego, en la apariencia del buen derecho y los conceptos de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, se generan por parte de las autoridades electorales también en este caso. Ustedes saben que ese es un concepto que se ha adoptado en términos generales en la doctrina de la suspensión del amparo, pero que sirve sirve universalmente para efecto de todo lo que son medidas cautelares o precautorias o preventivas que permiten el cese de una conducta, de una actividad o de un acto que pone en peligro el derecho sustantivo que se está reclamando. Entonces, ahora que vamos al caso de la procedencia del procedimiento especial sancionador, tenemos que ver que, contrario a lo que pasaba en el ordinario, este es un procedimiento cuyos supuestos de procedencia pues tienen una mayor facilidad de prueba, que ese es otro punto del cual quizá no fui tan explícito el día de ayer, ¿no? Respecto de la materia probatoria y justamente en el tema de los procedimientos electorales, el juzgador tiene que ser sensible respecto de la posibilidad o la factibilidad de obtener pruebas respecto de determinados hechos, ¿no? Estamos viendo ahora el procedimiento especial sancionador, ¿no? La contravención a las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en este código. ¿Dónde vamos a encontrar la prueba en ese sentido? Pues en la propaganda electoral, ya sea en radio y televisión, ya sea en espectaculares, ya sea escrita, ya sea por video, ya sea en redes sociales. Existe la facilidad de encontrar el testimonio de esa probanza. Así se han llevado a cabo muchísimos procedimientos, por ejemplo, particularmente el de los tweets de los influencers del Verde en los procesos electorales de 2015 y de 2021, y en el caso del procedimiento electoral de la elección, procedimiento administrativo sancionador. En ese caso fue de fiscalización, que ya veremos ahora también de qué se trata, y donde tenía que ver con que había aportaciones no permitidas por parte de la esposa del gobernador. Por cierto, en este borlote, este es un paréntesis, es un chisme electoral. Ya ayer se desveló un poco, una vez que se bajó de la contienda o del partido MC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se desveló cuál es un poco el plan político que tiene MC para efectos de las senadurías en este año que viene y quién creen que va a ir como cabeza de lista en la fórmula de Movimiento Ciudadano. La esposa del gobernador. Pues es muy inteligente. ¿Y ahí qué vamos a hacer, Gisela? ¿Le vamos a dejar que utilice sus redes sociales así como está? Porque es libre de expresarse políticamente, como ha dicho la Sala Superior. Es en su favor ya, ¿eh? Ya aquí no va a hacer campaña por nadie. Ya es ella. Tiene hoy en día
Déjenme se los confirmo ahorita, para que no andemos de... Miren. Fíjese, es la primera que sale en la búsqueda cuando le ponen Mariana. Tiene 3 millones de seguidores en Instagram. 3 millones de seguidores. En la investigación que hizo el Instituto Electoral, Nacional Electoral en ese entonces, tenía 1.900.000 en la elección de, fíjense cómo ha crecido 1 millón de seguidores. En la investigación que se hizo se determinó que prácticamente 70% de ellos están en Nuevo León. Y aquí está su bueno, no aparece aquí porque no, aquí sí ya aparece mejor, no sé por qué me desaparezco, porque se aparece la cámara, pero bueno, aquí está ya su perfil y aquí está el tema. Y bueno, pues la pregunta es ahora si ella puede utilizar sus redes y Bizarte de Naranja y utilizar esa posibilidad de comunicación, pues que es a final de camino personal, ¿no? Porque son sus redes sociales. ¿Tú qué dirías, Gisela? Así de primer saque. Gisela, ¿sí me escuchas? Perdón. Gisela Rincón. Sí me escuchas, pero como que no quieres hablar. ¿No quieres hablar? Sí, es que no podía activar el micrófono, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, ahorita. Ok, perfecto. Bueno, el uso de las redes sociales, bueno, en este caso, si ya está No, todavía no, es un... hipotético, ¿eh? Apenas se dice que va a ir como candidata a senadora. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿va a poder utilizar sus redes sociales de manera así? Pues por el momento yo considero que sí, porque mientras no sea algo oficial, entonces sí ya no podría usar sus redes sociales para hacerse promoción personalizada. Bueno, eso considero yo. Ok, gracias, Gisela. Gracias. ¿Alguien que quiera expresar su opinión en ese sentido? Sí, el supuesto, Gisela, era que ya fuera oficial que estuviera en la contienda, digamos, que ya está lista para ser, pues, electa, digamos, ha sido designada candidata. A ver, Gisela. Ah, bueno, en ese caso, si ya es algo oficial, que ya es la candidata, entonces, pues, yo considero que no, porque entonces sí se daría dando el caso de que ya está haciendo promoción personalizada, más tratándose de que ella haga las publicaciones personales en su red social que está a su nombre. Ok, gracias, Gisela. Pero la promoción personalizada está prohibida para cualquier persona o nada más para los funcionarios públicos de gobierno. Solo para los funcionarios públicos. Ella no es nada, ahorita es la esposa del gobernador. Y así va. Pero estamos hablando del supuesto de que, bueno, sí, vaya como, no, sí es cierto, funcionaria y candidata. No, pues ahí sí ya estoy como en esa duda. Yo también. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Bueno, a lo que quiero ir más allá de este tema, que es desde luego, pues es un tema que todavía no ocurre, pero yo tengo mis dudas. El tema es que si se denuncia, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, alguna propaganda ilícita en las redes sociales, pues existe la posibilidad de identificar la red, de identificar la cuenta, de identificar la publicación, y basta pues hoy sí con una captura de pantalla para poder identificar como prueba pues la presunción de que esa publicación ocurrió. Y entonces, insisto, estará en el testigo de la propaganda o del acto que se esté denunciando. ¿Cuál es la prueba cuando se quiere denunciar algo que tiene que ver con los actos anticipados de precampaña o de campaña? Pues algún testigo, alguna nota periodística, alguna nota en alguna red social, también de que alguna persona, ahí sí, Gisela, ahí sí es cualquier persona, podría ser la esposa del gobernador, empiece a hacer promoción o proselitismo de su futura aspiración o candidatura a la que está
está, pues digamos, a la que puede conseguir, ¿no? Ahí sí ya estaríamos en otro tema. Pero ¿cuál sería la prueba? Pues de la misma manera, un testigo en este sentido, ¿no? La contratación en forma directa de propaganda electoral en radio y televisión, pues ¿cuál sería la manera de poder probar que hubo una contratación indebida? Pues simple y sencillamente que existiera una identificación de un spot en radio y televisión o una propaganda, como le quieran ustedes llamar, en radio y televisión, y que no estuviéramos en tiempos oficiales del Estado, o sea, ni en periodos de pre-campaña, ni en periodos de campaña, o estándolo, diciendo que el spot tal se trata de un spot prohibido porque no fue contratado o no está siendo utilizado bajo los tiempos del Estado. Entonces, no se está siguiendo el modelo de comunicación político-electoral que establece la Constitución. Y eso es muy sencillo de probar porque el instituto tiene los testigos y tiene la capacidad de monitorearlo, ¿no? Entonces, basta aquí un elemento de prueba, incluso decir, es el comercial que tiene tal canción y tal más o menos tal contenido. O sea, no es tan difícil la prueba, ¿no? La propaganda política que calumnia a las personas de la misma manera, ¿no? Tenemos que ver cuál es el contenido del mensaje. Y la propaganda gubernamental, pues también estamos con temas fáciles de encontrar, fáciles de probar. Y entonces, a partir de ello, pues se pueden presentar las quejas correspondientes y solicitar, además, las medidas cautelares de las que les he estado hablando, ¿no? Entonces, déjenme nada más. Estamos entonces en el especial sancionador, ¿no? Entonces ya vimos aquí cuáles son los temas, ¿no? Establecido en el capítulo tal que violen lo establecido en la base 3 del artículo 41, en el octavo párrafo del 74, que es lo que ya vimos, actos anticipados de campaña, promoción personalizada o promoción pública, propaganda gubernamental, o contratación ilícita de radio y televisión, o problemas con tema de propaganda, ¿no? Entonces, la Secretaría Ejecutiva instaura el procedimiento especial. Y desde luego, además, aquí está el caso del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que también está hoy en día muy en boga y que ya vieron que en el caso del presidente de la República contra la aspirante a candidatura, la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, el presidente fue objeto de medidas cautelares respecto de lo que dijo en un par de mañaneras. Entonces, ese tema todavía no se ha resuelto el fondo, pero tiene que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género. Es la primera vez que un presidente de la República está en el banquillo de los acusados para poder ser, en su caso, evaluado si él ha incumplido con las normas de violencia política contra las mujeres por razón de género. Es un caso interesante, sin duda. Luego, la denuncia del procedimiento especial, igualmente que las anteriores: nombre, domicilio, documentos de personería, ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente, o en su caso mencionar las que habrán de requerirse por no tener la posibilidad de recabarlas, y en su caso las medidas cautelares que se soliciten. La denuncia se desecha de plano, cuando no se reúnan los requisitos que ya habíamos visto, los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda política electoral, o no aporte ni ofrezca ni prueba alguna de sus dichos, o en su caso incurra en un tema de frivolidad que ya fue visto el día de ayer y que no me voy a detener en términos específicos, ¿no? Entonces, aquí la audiencia de pruebas y alegatos es muchísimo más rápida. Emplaza al denunciante y al denunciado para que, cuando una vez que se admite la denuncia,
que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. Ojo, en esas 48 horas también tiene la necesidad de determinar lo correspondiente a las medidas cautelares, sobre si las adopta o si no las adopta. Y recuerden que en este procedimiento especial sancionador, desde luego que se requiere una materia de prueba, un principio de probanza, pero recuerden que las medidas cautelares se basan no necesariamente con una evidencia probatoria, ni con un juzgamiento respecto de si la conducta es ilícita y en consecuencia acreedora de una sanción, sino solamente se da en el término del concepto de medidas cautelares. Esto es cuando para el órgano correspondiente se dan los elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esto, como ustedes saben, quiere decir que existan bases suficientes para identificar que hay un derecho que está siendo o pues posible que se pueda disminuir, menoscabar o cancelar de continuar el acto que se está denunciando, y el peligro en la demora, pues desde luego es en efecto que quede sin material la impugnación porque ya no pueda ser reparada la violación. Entonces, esa medida, ese otorgamiento de medidas cautelares es absolutamente a la prudencia del juez. Claramente, insisto, tiene que existir un principio de prueba para efectos de que se establezca la existencia de la posible comisión de la infracción y en consecuencia el otorgamiento o no de las medidas cautelares. Pero es solamente en ese sentido, ¿no? Posteriormente el procedimiento seguirá su instrucción, su desarrollo, su desahogo, y posteriormente se determinará por parte de la Sala Regional Especializada una sentencia que va a decir en el fondo si la conducta fue o no fue violadora del orden constitucional y legal. La audiencia de pruebas y alegatos se lleva a cabo de manera ininterrumpida en forma oral y se conduce en la unidad técnica de lo contencioso electoral, donde desde luego se levanta un acta como constancia para ello. Dice la regla especial del 471, párrafo segundo, no, es 472, perdón, párrafo segundo, en el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. Pues ya sabemos cuáles son las pruebas técnicas, ¿no? Aquel medio de reproducción de imágenes, de audios o de hechos que pueda ser desahogado mediante un aparato o alguna reproducción, desde luego mecánica, ¿no? Entonces, esas son las únicas pruebas. Oiga, pues un testimonio nos sirve, una copia fotostática, pues nos sirve en esta base, insisto, sí, como les decía yo, en estos supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador, todos estos actos que se denuncian en esta materia, pues son susceptibles de ser recabados, o sea, la existencia puede ser recabada por medios técnicos de manera muy, muy eficaz. O sea, es muy sencillo el poder probar estos hechos. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia y se desarrolla en los siguientes hechos. Pues es decir de qué se acusa, que se haga una relación de las pruebas que a su juicio corroboran este tema. En caso que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa, hablábamos ayer del inicio oficioso de este tipo de procedimientos, donde sí, por ejemplo, la autoridad, con motivo de un monitoreo, de una denuncia anónima o de simple y sencillamente de que alguno de sus funcionarios se percató de alguna violación normativa a las reglas de los actos que hemos estado precisando, pues se puede llevar a cabo el inicio de la investigación y del procedimiento correspondiente. Entonces, y en ese caso, ellos actuarán como denunciantes. Se le da la voz al denunciado a fin de que en un tiempo no mayor y responda a la denuncia ofreciendo pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza. Muy difícil de que se dé ese supuesto, porque realmente lo que tendría que estar haciendo él es objetar las pruebas en las que se está basando la imputación que le hacen.
él, desde luego que puede haber casos prácticos en los que él pueda aportar, el denunciado pueda aportar algún elemento que permita, no sé, pues justificar la hora, el día en el que estaba en un evento. Acuérdense que en el caso de los servidores públicos hay ya jurisprudencia de la Sala Superior que determina que los funcionarios públicos pueden acudir a actos para ser partidistas, proselitistas, siempre y cuando no sea en hora y día hábil. Entonces, yo la verdad es que un poco discrepo de ese concepto, de ese criterio, pero bueno, es lo que ha dicho la Sala Superior. Y bueno, tiene que ofrecer, decíamos, estas pruebas, si es que las tiene, y la unidad técnica de lo contencioso electoral resuelva sobre la admisión de las pruebas y desahoga las mismas. Y de una vez desahogadas se da un cierre de alegatos y posteriormente ya se emite la determinación correspondiente, ya sea en el fondo del asunto, ya sea, habíamos dicho, en términos de medidas cautelares. Esto que parece tan sencillo, compañeras y compañeros, ya les he platicado que pues no es tan rápido ni tan sencillo, porque el establecimiento de estos procedimientos, al igual que los procesos jurisdiccionales de los que hablábamos ayer, también requiere que se cumplan las reglas de debido proceso, y en ese sentido la Sala Superior tiene un cúmulo de jurisprudencia muy abundante, muy protectora de los derechos del denunciado, donde tendrá que tener todas las garantías de poderse defender de la mejor manera, de haber sido debidamente emplazado en el juicio, de poder ser oído y escuchado en el mismo, bajo las reglas y plazos estrictamente correspondientes a los que tiene derecho. Ok, eso es por lo que hace al tema del procedimiento especial sancionador. Ahora vienen estos procedimientos de fiscalización, compañeros. Y en este caso, ¿no? El reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral nos determina básicamente cuál es el objeto de este procedimiento administrativo. Sí, dice el 287 en cuanto a la definición de conceptos. Dice que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia, y en su caso, la imposición de sanciones de conformidad con la ley de partidos políticos, ley de instituciones y procedimientos electorales, el reglamento y demás disposiciones aplicables. Entonces, la comisión, a través de la unidad técnica, ejerce las facultades de fiscalización mediante los procedimientos de revisión de informes de sujetos obligados y la tramitación y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, aquí, cuando se advierte, por ejemplo, de los ejercicios de fiscalización que está haciendo la autoridad, que un partido político o un sujeto está transgrediendo las reglas de financiamiento, se inician procedimientos pues de fiscalización, procedimientos relacionados con la fiscalización, que son como tales procedimientos ordinarios, ¿verdad? Siguen las reglas de los ordinarios, pero aquí la materia es específica. Y fue, por ejemplo, en materia de fiscalización, como se dio ordinariamente primero la queja tanto de los influencers del Verde como de la esposa del gobernador de Nuevo León, caso que hemos estado tratando o poniendo como ejemplo de este tipo de procedimientos. A partir de ello, entonces, la unidad técnica de la fiscalización es la que es responsable, es una unidad técnica cuyo nombramiento del titular también lo hace la Cámara de Diputados, y entonces tiene a su cargo la recepción, revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar la relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. Entonces, esta unidad técnica de fiscalización para efectos de los partidos políticos es el SAT y
tiene las facultades más amplias para auditar con plena independencia técnica los documentos soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar. Dependiendo, recuerden ustedes, el tipo de candidatura, el tipo de elección, se habrá la posibilidad o la necesidad de presentar un solo informe, informes mensuales, informes trimestrales, de acuerdo al reglamento. Eso es lo de menos. Lo importante es que ellos, esta comisión, la unidad técnica de fiscalización, es auxiliar de la comisión de fiscalización del instituto y es la encargada de elaborar y someter a consideración de esa comisión los proyectos de reglamento y los acuerdos que se requieran para efectos del cumplimiento de sus funciones. Y desde luego vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, recibir y revisar los informes trimestrales, anuales de precampaña y campaña de los partidos políticos y sus candidatos, requerir información complementaria de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos, y en su caso proponer a la comisión de fiscalización la práctica directa o a través de terceros de auditorías a las finanzas de los partidos políticos. Y luego, posteriormente, respecto de esta facultad que ejerce, ellos tienen la necesidad de presentar a la comisión de fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se dicen las irregularidades en que se incurran, el incumplimiento de la normativa correspondiente y el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los recursos, y en su caso también se imponen sanciones en ese sentido. Como casos emblemáticos a procedimientos de fiscalización muy complejos y que derivaron en sanciones muy complicadas, está el famoso caso, recuerden ustedes, que inauguraron las facultades de fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, del caso de los amigos de Fox y el caso famoso del Pemex Gate por parte del PRI, en donde pues hubo una identificación en primer caso, de una triangulación de recursos que, en mi opinión, compañeros, es solo mi opinión, esta sanción para la detección de infracciones en esta materia, me parece que debe de ser tomada con muchísimo rigor, así como se tomó en el caso de los excandidatos a los gobiernos de Michoacán y Guerrero por parte del partido político Morena, ¿se acuerdan ustedes? En el proceso electoral de 2021, donde se les canceló el registro por no haber presentado sus informes de gastos de pre-campaña dijeron ellos, por haber sido precandidatos únicos del partido que los postuló. Entonces, en ese sentido, es muy relevante el precedente porque la ley establecía eso como sanción, y creo que ahí el tribunal, al igual que el instituto, aplicaron la sanción correcta al caso que se estaba juzgando. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, estamos llenos de normas, compañeros, que no se cumplen y cuyo incumplimiento no tiene ninguna consecuencia. Si recuerdan ustedes, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero es un tema que me interesa mucho plantearles, que lo tengan en el radar porque es un problema auténticamente. Recuerden ustedes que la Sala Superior, con respecto de algunas determinaciones de imposición de sanciones a algunos gobernadores de Morena, determinó establecer un mecanismo y una valoración para efectos de que, en el caso del requisito modo honesto de vivir como requisito para aspirar a un cargo de elección popular, se tuviera por no cumplido cuando estos funcionarios incurrieran o formaran parte de un catálogo de sujetos sancionados, y desde luego hicieran una valoración muy pertinente respecto a los elementos de pertinencia, de gravedad, de reincidencia, de gravedad, monto involucrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Tribunal Electoral dijo, bueno, como estoy viendo que en el sistema hay una deficiencia grave,
¿Y cuál es la deficiencia grave? Bueno, pues que no hay ninguna sanción para quien incumpla con normas constitucionales o legales relacionadas con esta materia de propaganda política, de propaganda prohibida, en fin. En este caso lo que se estaba juzgando era un desplegado, ya me acordé, en tiempo de veda electoral en el proceso de revocación de mandato que se llevó a cabo en el año de 2021. Entonces, recuerden ustedes que en ese sentido, el tribunal estableció estas cuestiones y como uno de los sancionados era la jefa de gobierno interpuso una contradicción de criterios entre lo que resolvió el tribunal y un precedente que había resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde juzgando, perdón, en donde juzgando un requisito, establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz, tenía que ver con los requisitos para poder aspirar a ser jefe de manzana, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal. Se establecía como requisito el modo honesto de vivir y en esa acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que ese requisito debía ser eliminado porque el modo honesto de vivir es un concepto jurídico indeterminado que puede generar más pronto que tarde un problema de discriminación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿qué es un modo honesto de vivir? Entonces lo identifica como un criterio moral o atendiente a una moral única que no existe, y con base en ello determinó que en efecto existía la contradicción de criterios y número dos, que es lo más importante, dijo que ni la ley, ya eso lo había quitado la Suprema Corte, ni las salas de los tribunales electorales, ni locales, ni federal, pueden establecer lo que es un modo honesto de vivir para efectos de requisito para cargos de elección popular. Y entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con todos aquellos que han violado la ley? Y que otra cosa es lo de la ley 3 de 3, ¿eh? Ahorita estamos apenas en este tema de la contradicción de criterios que prácticamente dejó inoperante esta determinación que el tribunal había hecho y que había hecho, creo yo, con el superior motivo de inhibir y de establecer sanciones efectivas para quien incumple con la Constitución de la República. Entonces el tribunal decía, oigan, es que nadie puede hacer protestar, cumplir la Constitución, ejercer un cargo público, violar las normas y salirse impune por ello. Entonces, y de la misma manera, la Corte dijo, no, es que el concepto es absolutamente vago. En mi opinión muy personal, y de verdad que para mí es muy importante el asunto, ahí la resolución tuvo un problema muy serio, porque realmente el concepto o lo que establece la Corte respecto a de que es muy vago el concepto modo honesto de vivir, desde luego que sí lo es, pero iba destinado a los ciudadanos, compañeros, que querían, en ese caso, había otras acciones de inconstitucionalidad, pero especialmente se habían referido a esa de jefe de manzana, que querían postularse para ser jefes de manzana. Entonces, dice la Corte, ese requisito no lo puede pedir ni la ley ni la autoridad, porque pues está muy vago. Imagínense, por ejemplo, si el cuate está fachoso, si viene y no sé, tiene mal aspecto, podríamos entrar en un caso de discriminación porque pudiera ser que le negaran esa cantidad. Aquí entre nos yo no vi nunca en la práctica que la autoridad administrativa, cualquiera que ésta fuera, negara el modo honesto de vivir. Acuérdense que el tribunal había determinado que era un concepto atinente a la persona y que incluso la persona gozaba la presunción juris tantum de que tenía un modo honesto de vivir siempre y cuando no se determinara lo contrario. Y la sentencia de la Sala Superior del Tribunal no iba dirigida a ciudadanos, iba como consecuencia del incumplimiento de la normativa constitucional. O sea, era una especie de sanción. Y alguien me puede decir, oiga, pero es que en derecho administrativo sancionador electoral se pueden establecer por analogía sanciones que no están previstas en la norma. Bueno, pues si aplicamos a rajatabla los principios del jus puniendi, pareciera ser que no.
Sin embargo, insisto, aquí sí era una manera de interpretar el concepto modo honesto de vivir, pero siempre y cuando a partir de ciertos elementos objetivos que tenían que ver con que los servidores públicos estuvieran sancionados mediante un procedimiento de esta naturaleza. Y desde luego había que analizar temporalidad, cumplimiento, gravedad, reincidencia. Y a mí me parece que era una buena manera de poder sancionar lo que hoy en día no se sanciona, porque no está establecido en la ley las consecuencias de estos actos ilícitos. Y creo que es grave, porque en materia electoral, entonces, insisto, se puede violar la ley cuantas veces se quiera y no va a tener sanción alguna. Entonces, ese tema es muy relevante. Y hacía ese caso, porque en el caso de la fiscalización de los recursos, la sala ha sido muy estricta en aplicar las sanciones que corresponden en la ley cuando se ha detectado y se ha comprobado que los actores, diversos actores, hayan podido incurrir en un incumplimiento de las reglas de la transparencia de los recursos, y en ese sentido, insisto, creo que la sanción que debe de imponer el instituto y debe de confirmar el tribunal, o debe de imponer el tribunal, es una sanción correspondiente con la gravedad de la falta. O sea, no es que el tribunal también unilateralmente haya determinado qué es lo que era la sanción, no. O sea, es simple y sencillamente, si yo tengo la capacidad y la habilidad, o cualquier autoridad o la autoridad correspondiente, de verificar que uno de los requisitos fuera, o sea, el modo honesto de vivir, yo tengo posibilidad de estar a elementos objetivos para ver si se cumplen o no con los extremos de este requisito. Y creo que eso falló en la sentencia de la Corte. Bueno, pues en el caso de fiscalización, pues estos temas, estas sanciones que están establecidas en la ley, desde luego que son muy importantes porque permiten, en su caso, inhibir las conductas ilícitas en materia de dinero electoral, que hoy en día, pues desde luego, como todos sabemos, el gran problema del sistema fiscal de fiscalización o de administración de recursos de los partidos políticos no es el monto del financiamiento que se les da, que en efecto se les da mucho dinero, es todo el financiamiento que les llega en efectivo por aportaciones de militantes, por aportaciones de terceras personas que se supone que no están permitidas, pero desde luego se reciben con el efecto de, pues ya saben, de vender favores, efectos de corrupción. Entonces, esto es fundamental para identificar justamente el avance del dinero mal habido, y creo, insisto, que en esa materia, a pesar de que el instituto y varios analistas han señalado claramente que el sistema es imperfecto hasta en tanto no se elimine la posibilidad de hacer operaciones con efectivo, y eso pues no sé cuándo se va a acabar, ¿verdad? Pero siempre y cuando haya la posibilidad de tener dinero en efectivo, pues eso va a imposibilitar la posibilidad de fiscalización alguna. ¿Por qué? Porque el partido político va a reportar como ingreso pues lo que le dio, lo transfirió a la federación como monto de su financiamiento público. En su caso, el partido político tendrá que ofrecer los recibos y las cuentas de banco correspondientes relacionadas con el aportamiento de las aportaciones de la militancia, ¿sí? Que tendrán que ser registradas naturalmente en la contabilidad y no podrán rebasar el 10% del total del monto aprobado para financiamiento público por actividades específicas de campaña. Entonces, es muy importante, insisto, verificar que estos procedimientos de fiscalización hay que ser también muy exhaustivos, pero hay que ser muy duros al momento de la aplicación de la sanción. ¿Y cuál es la prueba de estos documentos? ¿Cuáles pueden ser las pruebas en materia de fiscalización? ¿No? Para efectos de identificar faltas en ese sentido. Y volvemos aquí al problema de la foto del cheque, por ejemplo. ¿Qué pruebas se podrán
aportar en este procedimiento de fiscalización? Pues imagínense, la contabilidad la lleva cada partido político, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Porque el artículo 200 establece que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la unidad las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal en un plazo máximo de 5 días después de realizar la solicitud. O sea, no se puede, requerir no tan solo al SAT, no tan solo a la Comisión Bancaria, sino se le puede requerir a los bancos, ¿no? A las personas físicas, a los particulares, le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, ¿no? Quienes deberán cumplir, desde luego, en el plazo correspondiente para efectos de la probanza. Pues ahora sí que todo aquello que esté o que esté en posibilidades de probar, pues pueden ser, por ejemplo, como en el caso de Mariana Rodríguez, diversas publicaciones en su Facebook y en su Instagram, que son cuestiones que no fueron reportadas. Ya luego la resolución dijo otra cosa. Dijo, no, ok, no le podemos pedir a los esposos que se cobren o que no se les puede cobrar un servicio que espontáneamente, un apoyo que espontáneamente se les da. Les dejé de tarea que piensen ahora si para poder ser aspirante a algún cargo va a poder utilizar sus redes sociales de manera impune, de manera que no se le cobre en ese sentido. Es un caso muy interesante, que brinda entre los linderos de la libertad política, la libertad de expresión y estas reglas específicas de fiscalización y de protección de la equidad en la contienda. O sea, yo creo que ahí, insisto, siempre va a haber pulsión entre los principios y los derechos específicos y no necesariamente, creo yo, depende del caso, no necesariamente se tiene que responder a favor de los derechos humanos por ser derechos humanos. Los derechos humanos pueden ser utilizados de manera abusiva, ya les he puesto como ejemplos varios, pero y la autoridad tiene que sancionarlos. ¿Por qué? Porque, insisto, de eso se trata. Si no se genera un incentivo perverso de costo-beneficio para ver si realmente cuánto me cuesta, si me representa o no un perjuicio el violar la ley o no. Y eso creo que ningún sistema jurídico, ningún orden jurisdiccional puede permitirlo bajo esas bases, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía yo, aquí, pues desde luego, la información de lo que se requiere aquí es de que la denuncia contenga elementos para identificar que hay más dinero, porque hay más cosas, hay actos de campaña que requieren, acuérdense ustedes que en este tipo de cuestiones de campañas y actos políticos, siempre hay gastos, camiones, un lugar para poder tener los eventos, asientos, a ver si hay bocadillos, a ver si entregan camisetas, todo eso no se paga solo. Y si se paga solo, gratis o no con cargo al partido, entonces hay reglas específicas de que se establece que la autoridad deberá determinar ese ingreso como un ingreso omitido y no reportado, y en consecuencia tendrá que ir a la contabilidad del partido. Y ahí tener cuidado en ese sentido, ¿no? Pero, insisto, es muy importante que no veamos que porque son cuestiones de fiscalización, necesariamente la prueba que se requiera de otorgar o se requiera aportar tenga que ser una prueba técnica en contabilidad. No, es este procedimiento de fiscalización, en mi opinión, es una subespecie del procedimiento especial sancionador porque tiene reglas particulares, porque tiene reglas específicas y sanciones específicas, ¿no? Las jurisprudencias que tienen que ver con la prueba en estos procedimientos, pues es un poco lo que hemos platicado. Dice Laus Fernández. Perdón, vamos a ver. Dice una disculpa, para el caso de los institutos locales, ¿cómo podrían
solicitar la información protegida por el secreto bancario a través, como decíamos con Noel el día de ayer, a través del Instituto Nacional Electoral. Acuérdense ustedes que nuestro sistema nacional de elecciones, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece al Instituto Nacional como el mero del Sistema Nacional Electoral, y entonces los institutos locales pueden hacerlo a través del INE, que era lo que platicábamos respecto a los casos ayer, particularmente yo de Nuevo Laredo, y Noel hacía referencia en ese sentido. A ver, Noel, platícanos, por favor. Buenas tardes, gusto en saludarlo. Gracias, igualmente, Noel. Bueno, aquí estoy cavilando algunas cosas, viendo lo de los gastos que están haciendo ahorita las corcholatas, y que el instituto y la unidad de fiscalización se los está permitiendo. Yo no sé qué vaya a pasar cuando sean realmente las campañas. Probablemente la unidad de fiscalización del INE o va a tener mucha chamba o no va a tener nada de chamba. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser permisiva, como con base en lo que está actuando, yo siento que va a ser permisiva con el candidato oficial. Y al ser de esa forma con el candidato oficial, lo va a tener que ser con todos los demás candidatos, ¿no? Entonces yo veo ahí un caos, veo una cuestión, ojalá y me equivoque, ¿no? Ojalá y me equivoque y la unidad de fiscalización se porte seria, se porte apegada a derecho, ¿sí? Pero dudo mucho que lo vaya a hacer. Era nada más una reflexión, un comentario, maestro. Gracias. No, gracias a ti, Noel. Mira, te voy a decir, hubo reglas. A ver, Gisela, por favor, ahorita vamos a dar. Sí, retomando un poco el comentario del compañero Noel, hablando de ahorita las campañas que están haciendo al interior del partido en el poder. Hay lugares, bueno, aquí en mi estado, hasta donde he sabido que tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Salud, pues están interesados en ir a la gubernatura, ¿no? Y pues sabemos que en sus respectivas áreas, secretarías, pues realizan actividades propias de la secretaría, pues de su cargo. Pero es muy evidente que no sé qué tiene que ver que si hay una condonación de recargos en el pago de multas, tenga que aparecer la foto del secretario de Hacienda, ¿no? O sea, en la publicidad, o que en el secretario de Salud, en ciertas campañas de salud que hace, tenga que ir su foto, ¿no? Y así en muchos, es de Morena, pues en toda la ciudad acá vemos que si Claudia, que si Marcelo, que si Adán Augusto, y así por todas las calles de la ciudad. O sea, estoy hablando de aquí de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, no sé cómo estén en otros lugares, ¿verdad? Ah, qué interesante, pues muy similar, mi querida Gisela. He tenido la oportunidad de estar en las no sé si Gisela, exacto, gracias. Sí, pues en otros lados están, pues en el país están igual, mi querida Gisela, hay denuncias por todos lados. Voy a complementar las dos participaciones, o bueno, voy a tratar de hacer un comentario paralelo, desde luego. Respecto a lo que decía Noel, acuérdense ustedes que la sala superior, un poco enmendándole la plana al instituto, dijo, a ver, sí van a estar permitidas, pero no van a ser libres. Vamos a establecerles reglas. Y en las reglas están que no hagan actos proselitistas, que no hagan de programas de gobierno. Ahí, como dices tú, Noel, ahí hay un caos, porque yo cada cosa que veo, están haciendo cosas prohibidas. Pero bueno, pero de entre otras cosas se dijo que debían de fiscalizar. Y claro, ¿cómo deben de fiscalizar? Con las reglas que tienen en el reglamento correspondiente, en la ley específica. Pero hoy en día no lo sé, voy a asumir que sí. Que sirva el sistema de contabilidad. Tiene un nombre específico, Sistema Integral de Contabilidad SIC, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero es un sistema en línea que tienen habilitados los partidos políticos, los candidatos para, insisto, tratar de meter sus facturas y tratar de meter su fiscalización en tiempo real, la que se supone está siendo revisada en tiempo real por el instituto. El problema aquí, Noel, es que
bueno, no creo, los montos que se dieron fueron unos montos gigantescos, creo que 34 millones de pesos, que habían incluso superado el monto inicial que en el partido de Morena contenidamente se había establecido en 5 millones por candidato, si ustedes mal no recuerdan. Bueno, ¿y por conducto de qué unidad, cada aspirante, o es el partido? Creo que vincularon al partido a que el partido lo haga. Pues como dices tú, mi querido Noel, el partido, ¿tú crees que va a tener la capacidad para verificar? Todos aquí en Guadalajara, a la vuelta de la casa de ustedes, donde estoy aquí, no hay menos, se los digo de verdad, palabra de no hay menos de 5, para no exagerar. En esta ronda, 2 kilómetros a la redonda, no hay menos de 5 espectaculares de Adán Augusto. De Adán Augusto. Si ustedes van caminando por la ciudad, no van a encontrar menos de 3 kilómetros de barda de Es Claudia, que ya se habían ordenado pintar o bajar. Dijeron que lo iban a hacer, el partido dijo que lo iba a hacer aquí, no hicieron nada. Entonces, volviendo un poco al tema, Noel, claro, perdón que te lo diga, pero es como si tú me dices a mí ahorita, a ver, o tú suponte que eres el director, o bueno, vamos a ponerlo de manera interesante. Recibo una llamada ahorita de la directora de la Escuela Judicial Electoral que me dice, Noé, en este momento, en este diplomado, habíamos cambiado el programa hoy en la mañana y vas a tener que hablarles de la teoría interpretadora de Robert Alexi en este momento en la jurisprudencia internacional. Ahorita cámbiale el tema. Pues, ¿qué creen que les voy a decir, compañeros? Pura mentira y pura cáscara. Una cascarita filosófica me aviento de las referencias que tengo, le pico aquí al navegador, veo quién es Robert Alexi y ahí me las encargo. Pues así agarraron al instituto, por eso te decía yo que yo no sé el sistema realmente si está recibiendo retroalimentación y te lo voy a decir así de abierto. Si ha recibido o no ha recibido, ninguno de los dos interesados, porque también se la pusieron a la oposición, esas reglas, se van a pasar en blanco. Más bien el caos no va a ser tal, Noel, porque las cosas van a pasar así suaves, porque los dos quieren, y yo te lo voy a decir, yo personalmente, personalmente quiero que no haya un problema serio por esto. Ni modo, ya está esto, ya es un tema consumado. Pero fíjate, estoy contigo, de verdad, comparto tu desazón, porque uno como abogado, pues lo que quiere uno es que se cumpla la ley, porque esa es la aspiración por la cual incluso llegamos a decir que nuestro país no es así, porque pues realmente nos pasamos la ley por el arco del triunfo en todos los ámbitos. Entonces, caray, pues ahora sí que, ¿qué me dices a mí que yo he crecido? Pues le estoy diciendo que ahora en octubre el 6 de octubre cumplo 30 años que pisé la institución y de verdad he visto momentos, bueno, los momentos de la institución han sido distintos todos, pero siempre ha habido de verdad, créanmelo, una finalidad para los que la integramos, que es cumplir la ley en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible, ¿qué quiere decir? Es actuar conforme a la ley y esperar a que nuestras sentencias sean acatadas, sean recibidas, sean cumplidas, sean ejecutadas. Pero como les decía yo, hay diversas circunstancias en donde, bueno, podemos advertir que nuestras sentencias, en algunos casos singulares y no tan aislados, las sentencias son de muy difícil cumplimiento por las consecuencias de facto que pasa. Eso no debiera pasar, pero creo yo también, desde el punto de vista filosófico, me cae que me atrevo a decir eso, un órgano que administra justicia no puede pretender que por llevar al máximo su celo en el apego de la ley, se generen circunstancias justamente de ingobernabilidad. Entonces, esto es lo que pasaba aquí. Yo hubo un momento en que de verdad, evidentemente, o sea, en el contexto de mi reflexión interna, mientras veía las noticias, mientras preparaba una clase, y decía yo, pues la verdad es que sí va a estar de ambiente si el instituto, y si no el instituto, el tribunal, se avientan a cancelar los procesos de selección de candidatos, porque el primero que iba a saltar a la mañana siguiente iba a ser
el presidente de la República, pues ya no sé en qué contexto. Gracias a Dios no pasó, gracias a Dios no pasó, no pasó. Al contrario, hoy en día, todos los días, yo creo que les recuerda a su progenitora, a los señores magistrados, dice, me tienen prohibido que hable yo de la señora, de la innombrable, dice, ¿no? Y entonces se presta incluso naturalmente, pues para que esté peor el remedio que la solución. Pero esa es una circunstancia de facto, Noel, a la que el tribunal ya no se puede enfrentar. Ni el tribunal, y fíjate, ni la Suprema Corte en su caso. Bueno, de hecho, hoy en la mañana no sé creo que sí dijo algo el presidente también, pero hasta eso estuvo levesón. Yo pensé que iba a ir con todo, pero ¿qué les quiero decir con eso? ¿No? Que en efecto, en este tipo de circunstancias, lo que uno está buscando, pues es que los procesos electorales sigan como hasta ahora, más o menos siendo guiados por reglas claras, por sanciones claras. Me queda claro que en el camino se han tomado decisiones que no han sido las más, pues quizá las mejor entendidas o las mejor tomadas. Pero digámoslo así, en términos generales, hay una como valoración generalizada de que pues el tribunal ha tratado de hacer valer, en su caso, los principios que rigen las elecciones y a veces, que son las que les digo yo, creo yo que en algunos casos equivocadamente, pero creo que otros casos legítimamente, pero no se entienden, son las sentencias que protegen derechos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estas sentencias se tomaron con base en un poco en la libertad de autoorganización de los partidos políticos. Perdón que te lo diga, Noel, como para que ya cálmense, maestros, ya ahí está, querían el reconocimiento de su autoorganización, pues ahí está, va a quedar el precedente, pero yo les decía ayer, no tengo ninguna duda que, o no sé si ayer, porque hoy también tengo una clase en la mañana, pero yo no tengo duda de que el sistema va a sufrir una reforma post-electoral. O sea, ya no aguantamos con este tema. Y uno de los principales, gane quien gane, no importa quién gane quien gane, va a tener que transar con nosotros para ver qué reforma les hacen. Y entonces no sé si va a ser light, va a ser heavy, de qué perspectiva. Yo lo único les decía, sí creo que sí era con ustedes, es con que no sea regresiva de derechos, no sea regresiva de nuestro sistema. Creo que ya con eso vamos de gane, ¿no? Por decirles algo, hiciera con ustedes. No, bueno, pues no vamos a tener un tribunal constitucional, ni la Corte ni el tribunal. Pues, ¿cómo puede ser eso? ¿No? O sea, digamos, pero no creo que se llegue a ese esquema, aunque, pues, vemos actitudes en otro sentido, en ese sentido, pues que no se entienden, ¿no? Insisto, como la de no nombrar, les digo, a funcionarios del INAI, no nombrar magistrados de los tribunales, de decir todavía que todos gastan mucho dinero. En el tema de las elecciones es una cosa muy interesante. Cuando le preguntaron al presidente, oiga, son 36,000 millones, no, es mucho dinero. Oiga, ¿y cuánto le? No, pues hay que bajarle unos 10,000 millones. Y como, ¿con base en qué? Prácticamente ese es el costo operativo que está aplicando el instituto hoy en día. Entonces lo deja sin dinero y sin operación. Entonces, insisto, hay puntos que hay que verificar en ese sentido, pero sí, sin duda alguna, el caso del precedente de estas famosas corcholatas va a quedar ahí para el recuerdo, porque en efecto me da la impresión, Noel, que ya en la semana que sigue o a principios de la que sigue, vamos a saber los resultados y a todo mundo se le va a olvidar este proceso. Ahí se va a quedar y ahí van a estar las denuncias. Yo honestamente no creo que haya cancelaciones de registro, no creo, aunque hay que ver, ¿verdad? Hay que ver, porque insisto, hay muchas denuncias que se están procesando día con día. ¿Saben qué papel ha estado ejerciendo Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano ha estado ejerciendo un papel de alentador de denuncias y mete denuncias todos los días por los actos que refieren y parece ser que tienen una estructura dedicada a seguir a los de la Alianza y a los de Morena allá donde vayan. Entonces tienen los audios, tienen los videos y pues como les digo, tienen prohibido hablar de propuestas, pues ¿a qué van si no es hablar de propuestas?
Ya ven que el candidato Ebrard ha sido muy prolijo en explicar sus programas. La verdad es que los otros han estado un poco más contenidos. Y dice, no, yo no puedo hablar de eso porque me lo prohibió el tribunal, etcétera, etcétera, en fin. Pero sí, recapitulando un poco, sí, este procedimiento que se supone que no estaba regulado, pues ha generado pues un problema, ¿no? Un ruido que creo que no era importante, no era necesario hacerlo, aunque esperemos, insisto, que pasen los candidatos y ya lleguemos a la siguiente. Y todavía falta mucho por ver, mi querido Noel y Giselle. Todavía falta mucho por ver porque todavía, pues no vamos a estar ni en el contexto de las precampañas. O sea, vienen las precampañas constitucionalmente reguladas en noviembre, entre noviembre y enero. Y luego viene la intercampaña, y luego viene el registro en marzo. O sea, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, faltan 7 meses para eso. Pero ¿y ustedes creen que en 7 meses van a estar quietos los dos, las dos? Pues es antinatura, ¿no? Ahora yo diría, ya no se puede reformar la ley, que quede claro, ¿eh? Si esto sirviera para que auténticamente en ese tiempo, acuérdense ustedes que antes las campañas duraban un año, bueno, un año, pero prácticamente 6, 7 meses. Fue hasta la reforma constitucional de 2007 que se generó ya esta modulación de las campañas, y únicamente para presidente de la República se tienen autorizados 3 meses, 90 días, 60 meses, 60 días en el caso de diputados y diputados, pero ahora que son generales van a ser 3 meses. Pero aún así, insisto, si esto fuera para que fuéramos modulando nuestro criterio, nuestra decisión de ir a votar, etcétera, etcétera, pues a lo mejor algún beneficio tendría. No sé si realmente eso lo vamos a obtener, pero bueno, desde luego que son buenos puntos para la reflexión, y casi en estos temas, ¿no? Como les decía yo, pues está fácil probar las denuncias que se estén haciendo. Les digo, nada más hay que salir. Y bueno, no tan solo las de los presidenciales, ya aquí en Guadalajara ya hay 1000 espectaculares de todos los que quieren ser candidato a presidente municipal de Zapopan, de Tlaquepaque, de Guadalajara, distrito 10 diputado local, distrito 15 federal, y todos amparados en, se supone que la libertad de expresión, que en este sentido no está autorizada de acuerdo a las reglas electorales. Pero bueno, entonces estábamos en este tema del procedimiento administrativo sancionador, ya son temas que ya hemos visto. El procedimiento administrativo sancionador electoral se desarrollan diversos principios, los cuales se encuentran relativo a que las quejas o denuncias presentados por los partidos políticos deben estar sustentados en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron, y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio. Carga de la prueba, esta es una de las que le gustan, favoritas del doctor Galván. En el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso denunciante, claramente. Dice que en el procedimiento especial sancionador, no, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlos desde la presentación de la denuncia o identificar aquellas que se deban aportar. La autoridad administrativa, en el caso del procedimiento administrativo sancionador, tanto ordinario como el especial, tiene la posibilidad, o tiene el deber más bien, de recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. Y les digo, en esa facultad, la verdad es que lo único que no puede echársele en cara a la autoridad es que haya, tanto a la autoridad como al tribunal, es que no haya hecho uso de estas jurisprudencias, estos criterios que tienen que ver con el derecho a defenderse en un procedimiento cualquiera que este sea, en este caso de naturaleza administrativa. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, fíjense, cuáles son los elementos para su configuración, ¿no? La determinación de la autoridad del rebase de tope de gastos en un 5% o más por quien resultó triunfador en la elección. Quien sostenga la nulidad de la elección tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Yo sostengo, creo que el doctor Galván está de acuerdo conmigo en ese sentido, que el dolo en ese sentido es imposible de privar. El simple rebase como tal, derivado de un proceso de fiscalización,
da este elemento por cubierto. Y la carga de la prueba, el carácter determinante, dependerá de la votación, la diferencia entre la votación entre el primero y segundo lugar, ¿sí? Igual o mayor al 5%, y su acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez. En el caso de que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa y la carga de la prueba al que pretenda desvirtuarla, en el entendido de que ambos supuestos tiene el juzgador la posibilidad de establecer la actualización o no de dicho elemento. Creo que este elemento en la ley respetuosamente sale sobrando, porque los supuestos que están puestos ahí naturalmente corresponden a situaciones fácticas en las que desde luego que el juzgador tiene la posibilidad de establecer plenamente cuáles son los principios. Y estamos en el asunto de las pruebas en esta nulidad de violación por violación a principios. Sí me tocó platicar con ustedes en ese seminario de diplomado de nulidades, ¿verdad, Noel? También me ha tocado platicar con ustedes ese tema. Y es uno de los puntos que a mí me parece más relevante. Si me permiten 2 minutos, por favor, para una pequeñísima escala técnica, 2 minutos. Una disculpa, por favor. Muchas gracias. Y les decía yo que en este caso de las nulidades de elección por violación a principios, es complejo el tener un caudal probatorio que pueda acreditar violaciones de tal naturaleza. Fíjense los elementos que establece el criterio jurisprudencial. Perdón, esta tesis relevante, pero que realmente lo único que ha faltado, creo yo, en muchas tesis relevantes del tribunal, es que se declaren los precedentes, porque ya existen la reiteración de los mismos. No sé por qué, lo digo con respeto, no sé por qué pues a veces un poco pues la falta del acreditamiento de otros precedentes que pues ya se han generado en ese sentido. Miren, dicen los artículos 39, 41 y 199 y 116 consagran los principios que toda elección debe de tener para efectos de considerarse como válida. Y pues esto dice que las elecciones tienen que ser libres, auténticas y periódicas, y que las mismas se deben de realizar mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, y que los principios rectores de las autoridades son legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender, cuáles son los elementos fundamentales para una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía dentro del sistema jurídico político construido en la Carta Magna. Son imperativos de orden pública, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Y ya quedamos elecciones libres. ¿Cuáles son las elecciones libres y auténticas?
aquellas compañeras en las que y compañeros, aquellas en las que se respetan los principios que definen y determinan el principio de equidad en la contienda. Hay una compañera profesora que dice que para ella ese tema es etéreo. Le digo, pues pareces ministro de la Corte porque quieres una definición plena y específica digamos, de los principios constitucionales, y eso pues normalmente no existe. Las definiciones literales y conceptuales no están puestas, y de verdad los grandes intérpretes o teóricos de la interpretación jurídica nos establecen que estos principios, los mandatos de optimización, etcétera, etcétera, pues tienen un contenido que va a ser determinado por el operador jurídico, y el último operador jurídico es el juez. Entonces, pues esas elecciones libres, auténticas y periódicas deben de ser libres, auténticas y periódicas. Les vuelvo a repetir, el caso de la elección de Michoacán fue una elección libre, auténtica, efectivamente. No, bueno, es que nada más se probó en 4 municipios que correspondían a 4 distritos de 25 que había. Oiga, pero había referencias indirectas en ese otro sentido. Bueno, no alcanza, en cualquier caso no alcanza. ¿Por qué? Porque esto debe de ser determinante. Vamos a seguir con el asunto, con los criterios, fíjense. Que el sufragio universal, libre, secreto y directo. Libre, secreto y directo. Secreto no hay problema, tiene que ser secrecía. Directo, que es, no hay intermediarios, pero libre tiene que ver con la opinión, la formación libre de la opinión del elector. Si no hay equidad en la contienda, no puede haber sufragio libre. Que en el financiamiento de los partidos políticos de sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad, que nadie se pase de listo en temas de financiamiento. La organización de las elecciones a través del organismo público y autónomo, desde luego. La certeza, legalidad e independencia de los principios rectores del proceso electoral. El establecimiento, otra vez, de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, y el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Fíjense, han dicho los teóricos que este tema del principio de equidad se refiere a 3 ámbitos perfectamente diferenciados. Que no haya inequidad por conducto del dinero, que no haya quien tenga más dinero para gastar, que no haya inequidad por el uso de los medios, quien tenga acceso a medios. Y hoy en día, compañeras, compañeros, eso pasa por el manejo de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día son un medio ambiente que pues no está regulado, está libre, pertenece a la libertad, a un ámbito de libre desarrollo de la personalidad de quien quiera hacer uso de esas redes sociales, porque no existe ninguna previsión, pero es un ejercicio de la libertad de expresión que se ve concretizado, se ve concretado en estas redes sociales. Entonces, hay que pensarlo. Yo se los dejo de tarea. Yo tengo mi opinión, pero no los quiero prejuzgar, ni prejuiciar, ni quiero que entremos a un debate que la verdad es que no viene al caso de momento. Pero lo que sí, compañeros, era el tema del control de los medios, del dinero y el control del poder público. Esas 3 desventajas son las que busca equilibrar las reglas constitucionales. Si alguna de esas ventajas, o algunas, o las 2, o las 3, se rompe, pues no hay autenticidad de las elecciones. No hay elecciones auténticas porque no hubo una auténtica competencia, ¿verdad? Creo que eso es relativamente sencillo de entender, pero lo que sí les digo es que es muy difícil de probar en elecciones en donde estamos hablando de un contexto territorial y logístico muy complejo de abarcar, ¿no? Por eso mismo, yo siempre he expresado que los principios que van encaminados al tema de la presunción constitucional de la validez de las elecciones, cuando hay prueba suficiente de que hubo una alteración, insisto, en alguno de esos principios, yo creo que, bueno, a mí no me tiembla la mano para poner la sanción, que creo que es como está diseñado el sistema. O sea, no es malo que se anulen las elecciones, no es bueno tampoco, pero, insisto, creo que cuando el estándar al que debemos aspirar y el que pensamos o pienso que es el que se debe de verificar, es que
se deben anular aquellas elecciones, insisto, en que haya este tipo de vulneraciones. Ahora, doctor, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo esperamos saber? Es imposible una respuesta objetiva. Siempre valdrá la decisión prudente del juez con base en el análisis, valoración de todos el caudal y de todos los elementos probatorios en donde se vea necesidad de hacer una interpretación en ese sentido. Les decía yo que ni siquiera hay veces en que ni siquiera algunos supuestos logran las condiciones jurídicas porque hay otro tipo de interpretaciones que permiten salvar la elección. Ok, por ejemplo, insisto, que podía ser aplicado al caso del crimen organizado, pero se las he planteado también en el caso de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, cuando se generó pues este levantamiento armado y en 2 distritos electorales de Chiapas se robaron más allá del 50% de la paquetería y del material electoral, y aún así se decretó válida la elección bajo el contexto de que pues se hizo una recomposición con los elementos que existían, se hicieron ejercicios matemáticos, estadísticos o probabilísticos de cómo podía afectar eso a la elección, y visto que el partido político que había obtenido el primer lugar, que en ese entonces indiscutiblemente era el PRI, era necesario mantener la validez de la elección porque no podíamos dejar la validez de la elección en manos de un grupo, pues, disidente del Estado, ¿no? O que estaba operando al margen del Estado. Y creo que ese es un criterio válido, valioso, y que creo que así aplica para el caso de la violencia organizada. Sin embargo, hay que ver y hay que pensar, compañeras y compañeros. Porque imagínense, ¿cuál es la consecuencia? Presidentes, gobernadores interinos, gobernadores provisionales, elecciones extraordinarias. Verdaderamente, si los casos se dieran en ese sentido de anular elecciones, pues estaríamos en riesgo de generar pues unas condiciones favorables para que justamente el crimen organizado tome el protagonismo sobre los procesos electorales. Y creo que, insisto, son circunstancias fácticas, pero que tienen consecuencias jurídicas. Hay que verlo bien, hay que pensarlo. No estoy llegando a ninguna conclusión, estoy determinando ciertos elementos que hay que ponderar al momento de que llegan algunas circunstancias. Aquí hay un tema muy interesante, que es una jurisprudencia muy, muy reciente, que es el caso de la reversión de la carga probatoria, que procede en casos de violencia política en razón de género a favor de la víctima ante la constatación de dificultades probatorias. Dice, diversas mujeres cuestionaron actos o omisiones que desde su perspectiva obstruían e impedían el ejercicio pleno de su cargo, les negaban el derecho de participar de manera efectiva en elecciones a cargos públicos o comunitarios de elección popular en condiciones de paridad, no discriminación y libres de violencia, lo que en su concepto constituían actos de violencia política en razón de género. En todos los asuntos, una vez agotadas las instancias previas, la Sala Superior analizó la posibilidad de revertir la carga de la prueba a favor de la víctima ante la dificultad de aportar medios de prueba idóneos para acreditar los actos alegados por las recurrentes. Esta reversión de las cargas probatorias opera a favor de la víctima en casos de violencia política en razón de género ante situaciones de dificultad probatoria, por lo que la persona denunciada como responsable tendrá la carga reforzada de desvirtuar de manera fehaciente los hechos de violencia que se le atribuyen en la denuncia. Me parece un criterio claro, justo, y que, bueno, bien aplicado, desde luego, puede operar válidamente a favor de las mujeres, ¿no? Deben de tomar en cuenta las autoridades jurisdiccionales el principio de disponibilidad o facilidad probatoria. Si se supone que alguien está siendo sujeto de violencia, pues no necesariamente estamos hablando de una violencia virtual o en redes, ¿no? Puede haber violencia, desde luego, de esa temática o de ese tenor, pero también puede haber violencia que se acerque al concepto de física, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se pueden aportar estos elementos de prueba
y dado que los actos de violencia se basan en elementos de desigualdad, estereotipos de género, o se dan en espacios privados donde nada más están la víctima y el agresor, y por ahí les digo yo, qué miedo, estos elementos también, yo siempre les digo, bueno, les decía a mis clientes anteriormente que tuvieran mucho cuidado, ¿no? Con este tema de cuestiones privadas, porque la verdad es que sí es cierto que se le ha dado una virtud probatoria poderosa a la palabra de la ofendida, o por lo menos de la presunta ofendida, porque todos estos criterios operan a favor de que quien ha sido el sujeto permanentemente o históricamente vulnerado, como en este caso son las mujeres. No estoy diciendo que siempre sean los casos, no estoy diciendo que, acuérdense, nada más simplemente estamos hablando de una cuestión que sí se hizo cargo de una realidad muy grave, ¿no? Que era que las mujeres es un grupo tradicionalmente vulnerado y abusado sin discusión, pero eso, insisto, hace muy poderosa su palabra y en consecuencia hay que tener mucho cuidado con las expresiones que se toman o que se dicen porque pueden ser constitutivas de violencia política de género. La verdad es que sin que el agresor siquiera se lo proponga, ¿no? Y aquí hay otras tesis que tienen que ver con la fuerza indiciaria de las notas periodísticas, ¿no? Que únicamente pueden arrojar indicios y dicen que al final del camino esto se debe de corroborar con otros elementos que permitan alcanzar la fuerza probatoria plena en el caso de las notas periodísticas, que como ustedes saben, en muchas circunstancias ese es el estándar que se genera en este tipo de asuntos. Pues compañeras, compañeros, con esto hemos llegado al final de esta temática. Como ven ustedes, es una temática que es amplia porque los procedimientos específicos en materia electoral son difíciles, son muy amplios, son muy especializados, no tanto en cuanto a la materia en sí, aunque desde luego que yo hablo porque de alguna manera ya llevo en esto mucho tiempo, pero quien se acerca primeramente a la materia hay muchos conceptos que le son novedosos, le son disonantes de los criterios jurídicos tradicionales, pero bueno, ustedes ya tienen cierto recorrido en estas materias y pues lo que esperamos con estos diplomados es seguir contribuyendo a la consolidación de su saber y pues a platicar y a discutir las circunstancias actuales que ocurren y en su caso, pues los problemas que existen en este tipo de cuestiones. Pero por lo que hace al tema probatorio, que es uno de los es uno de los temas sensibles en materia electoral, se los vuelvo a decir, porque es muy complejo de allegarse de pruebas consistentes, contundentes, que permitan acreditar un hecho histórico como cierto, pues, pero bueno, así es la materia. Vamos a ir viendo si, como en el contexto que yo creo que no tiene vuelta de hoja, que es que hoy en día los contextos de campañas, etcétera, etcétera, se van a desarrollar primordialmente en redes sociales, o bueno, o paralelamente en redes sociales. Y tenemos que estar muy pendientes ahí de qué criterios se van a tomar, si a favor de la libertad o a favor de la restricción, porque estamos en temas de campaña y no queremos que se vulnere la equidad, o ir viendo qué criterios y qué hechos nuevos se van generando en esta nueva realidad política que, como ustedes saben y lo han visto y lo hemos platicado en varios niveles, pues nos ha ido rebasando, ¿no? Esta circunstancia, esta coyuntura política del país nos ha rebasado, creo yo, de manera indiscutible, y pues la idea es que la justicia electoral vaya corrigiendo esas anomalías, esos rebases que nos va dando por la derecha la realidad, y ojalá que sean de la mejor manera, ¿no? Eso es lo único que me resta a mí desear. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, estamos a tiempo todavía.
Yo desde luego muy agradecido como siempre por su paciencia, por su participación, las que hemos tenido, y desde luego, sí, mira, Selene, este está muy sencillo, porque si se van ustedes, miren, les voy a decir, aquí mismo voy a poner aquí, a ver si aparece aquí. Ah, es que esta pestaña no está. A ver, esa está de aquí. Mira, se van ustedes aquí, es el doctor Galván, pero está disponible. Ah, no, pero es que no aparece esto. A ver, déjenme, voy a dejar de presentar. Déjenme ver qué les voy a presentar. A ver, aquí. Miren. Ahí viene. Y esto es un tip para todos los que vayan viendo. Miren, aquí está quiénes somos, carrera judicial, campus virtual, oferta académica y material de consulta. En material de consulta le pican, ven el tema que quieren investigar, diplomado en Derecho Probatorio. Todas estas están hechas prácticamente por Flavio, porque ya quedamos que es nuestro coordinador de estos diplomados, nuestra autoridad en la materia. Y fíjense cómo aquí está este elemento que dice sistema probatorio en los diversos procedimientos en materia electoral, le pican y luego ya aquí en la ventanita, es que no aparece esta de acá, sí, ahí está en la descarga, y en la descarga, nada más que ahí ya no aparece porque ya es otra ventana, les aparece la presentación y ahí la pueden descargar como PDF. Sí, claro, Selene, o sea, quedó clarillo, perfecto. Y ahí hay varios, miren, aquí están material de consulta, vámonos otra vez, ahí están los diplomados, si quieren justicia inclusiva, aquí tienen derechos de niñas y niños, diplomado de justicia, ética y justicia, jurisprudencia de la corte, personas adultas mayores, migrantes, tastas, buen material de todos nuestros compañeros, y en fin, ahí le van picando en derecho procesal electoral, que también es del doctor Galván, ¿no? Allá hay otro, y van a encontrar más o menos material disponible. Y estamos en el procedimiento, ya nos pidieron a todas nuestras presentaciones para que se vaya integrando todavía más el material y esté disponible, porque desde luego no tiene un objeto de copyright ni de derechos exclusivos, realmente es un material de apoyo para las exposiciones y no pretendemos hacer realmente una obra original. Realmente estamos haciendo, desde luego, interpretaciones propias y presentaciones propias, pero queremos que sean del acervo de todos y todas, los que no tan solo los que tienen la molestia de meterse a nuestros diplomados, sino a quien quiera consultar alguna temática. ¿Algo más, compañeras, compañeros? Pues si no, les deseo un excelente fin de semana, que sea muy, muy feliz fin de semana. Les agradezco otra vez mucho su paciencia y por aquí nos estaremos viendo seguramente muy próximamente. Gracias, por todos, por su paciencia. Gracias, Jessica, por el apoyo. Gracias a usted, excelente fin de semana. Tengan buena tarde, gracias.